los papás hemos dejado de voltear a ver lo más importante que hay, su educación, quién los está educando y cómo los estamos educando. Estamos muy preocupadas por la crisis educativa que vive el país. Libros que no son adecuados para su edad, hay adoctrinamiento que no debería de haber. Lo que tú hagas en tu casa por ellos, ninguna universidad lo va a hacer. No nos detenemos, estamos en una vida ahorita demasiado rápida. Ahora compites contra programas de televisión, contra redes sociales agresivas. Los papás tienen una competencia de cosas negativas que les llegan a los niños, que si no se ponen las pilas y comienzan a darse tiempo, enseñarles lo bueno, lo malo, el camino en la vida a seguir, marcarles sus valores, sus códigos de conducta, los niños muy fácil se pueden ir por otro camino. Bienvenidos a La Conversación, un espacio en donde mexicanos o mexicanas desde su trinchera están haciendo algo por este país que necesita tanto de mexicanos, como por ejemplo, aquí tenemos en la mesa a Carolina Garza, bienvenida, activista política, exdiputada del PAN, escritora, bueno, muchas cosas que decir de Carolina, y la tenemos aquí invitada porque trae un libro, una nueva propuesta que nace, y quiero abrir aquí la conversación, de la sed y de la falta de educación que hay, de estrategia en México. Platícanos, Carolina, o sea, ¿tú qué viste? Que estás muy cerca en ese lado de la educación, en cuestión de la SEP, vertebra, todo esto. ¿Qué viste que faltaba? ¿Cómo te diste cuenta y por qué nace ¿Quién soy yo? Pues mira, ¿quién soy? Sobre todo, antes que nada, agradecerte, Marce, muchísimas gracias por haberme invitado aquí y sobre todo a tocar estos temas tan importantes que, como tú bien lo dices. ¿Cómo surge esta idea? Pues primero que nada, creo que como madre, como mexicana, como abuela, estamos muy preocupadas por la crisis educativa que vive el país. Hay que aceptarlo, México la atraviesa desde hace muchos años, hoy es más pronunciada. Nos preocupa desde el tema de la infraestructura de las escuelas, que es una pena que no podamos tener en México escuelas de primer mundo, que se le dé tan poco presupuesto a esta área, pero también lo más importante que nos preocupa es el nivel académico de los niños. ¿Qué están aprendiendo los niños de México? Precisamente hace 2 años me invitaron a una mesa a analizar los libros de la SEP que llegaron a nuestro país el ciclo escolar anterior, y ahí fue donde empezamos a ver, a sorprendernos, no nada más yo, creo que fuimos muchas personas, buena parte de los mexicanos que están en los medios de comunicación expusieron reclamaron este reclamo de cómo era posible que hoy por hoy nuestros niños estén leyendo estos libros, se les haya aceptado, nadie haya dicho nada y se les haya puesto en las aulas, tengan hoy por hoy libros con tan poca calidad educativa, hay que decirlo, libros que no son adecuados para su edad, que hay adoctrinamiento que no debería de haber. Un niño tiene todo el derecho a una educación libre en la ciencia, en las certezas científicas, en biología, en historia, matemáticas, es muy, muy poco lo que se les da. En fin, nos preocupamos y como muchos padres de familia, maestros mexicanos, dijimos qué hacer. Comenzamos primero en la etapa de manifestarnos, de hablar con el gobierno, de tener pláticas con el gobierno. Sí nos acercamos al gobierno de Nuevo León a proponerles grupos de asociaciones que retiraran los libros de texto, que había mucho material que podíamos introducir en las aulas a todos nuestros niños. Finalmente no se logró eso, entonces dices, bueno, ante la falta, digamos, de eco de la sociedad a que retiren los libros, no nos queda más que la siguiente etapa, que creo que es la más importante, ponernos a hacer algo, ponernos a dar nuestro grano de arena. Y de ahí nace, yo ya tenía desde hace tiempo, no hace 2 años, hace como 3, 4 años o más, yo ya traía la idea de hacer libros educativos infantiles porque veía que en México ya había materias que les habían quitado a nuestros niños, ya temas antropológicos, de quiénes son, la ética, el civismo, materias fundamentales para que ellos desarrollen esas cualidades humanas, para que sean realmente seres humanos, hombres y mujeres de bien. Ya no hay todo este tipo de lecturas de libros. Entonces comenzamos a desarrollar este tema y pues se juntó todo, ¿verdad? Fue como dicen, la tormenta perfecta, los libros de la SEP que se nos hicieron totalmente inadecuados para los niños y surge este proyecto de libros educativos infantiles con el primer libro, ¿Quién soy? Es que tú bien lo dijiste, adoctrinamiento. Tú abres un libro en la SEP y comienzas a ver
desde las marchas que hubieron de fifís y no fifís, hasta cuestiones pues muy de adoctrinamiento cuatroteísta, ¿no? Como diciendo, y siempre ha existido, ¿no? Porque luego dicen, es que el PRI y el PAN, sí, el PRI y el PAN también han existido ese tipo de adoctrinamientos, pero aquí, en estos momentos, en el 2025, ya es demasiado descarado porque es todo el libro. No es nada más una hoja o dos. Claro. En el 64, ¿te acuerdas, Marce? 63, 64, hubo un texto único que también querían imponer en esa época. Pero ahí se pronunció el ciudadano. Los ciudadanos, Monterrey tomó la batuta, Guadalajara, México, Monterrey, pero aquí tomaron la batuta, salieron todos los padres de familia a la calle, empleados, obreros de las empresas, no hubo trabajo ese día, hubo una marcha impresionante en esa época para rechazar un texto que si tú lo ojeas, realmente, que obviamente estaba adoctrinando, pero no era nada comparado a los libros de texto de la SEP que ahora tienen nuestros niños, que ni siquiera el lenguaje es apropiado para las edades, una sexualidad que también está desfasada. En fin, creo yo que es tiempo de hacer algo, ¿verdad? En una época se pudo, ¿por qué ahora no se puede? Es lo que te quería preguntar. Tú que estás ahí cerca con los padres de familia, que estás ahí cerca con las asociaciones, etcétera, ¿por qué ves esta apatía? O sea, es una apatía. O sea, creo que nuestro país, la educación es fundamental. Sí, lo económico, sí, ahorita en los tiempos de Trump, sí, todo lo que viene, sí, la seguridad, obviamente, pero la educación es lo que hace que una sociedad sea o más pensante o esté adormilada, como lo estamos viendo ahora con las dádivas cuatroteístas. Entonces, aquí te pregunto a ti, que estás tú cerca en esa trinchera de asociaciones, de padres, etcétera, ¿por qué la apatía? Mira, Marcela, yo tendría dos temas que quizás sean. La primera, yo creo que estamos viviendo, como aquí lo digo, como los niños están viviendo, y aquí lo digo en el libro, una época de cambios y de vivir muy rápido, los papás también. Estamos en una época en donde todo es rápido, todo el mundo nos estamos llenando de cosas que hacer. Ya las mamás trabajan, que es muy bueno, los papás también tienen que trabajar, pero tiene que haber un equilibrio. No nos detenemos, estamos en una vida ahorita demasiado rápida, ya no nos detenemos en lo fundamental, estamos viviendo más hacia afuera. Sí. ¿Qué nos está pasando? Que nos interesan hoy, nuestras prioridades han cambiado. Hoy nos hemos hecho más relativistas, nos hemos hecho más conformistas, o simplemente pensamos que, bueno, si mi burbuja está bien, si mi niño lo educo bien en mi casa, si está en un buen colegio, ¿qué más da? Lo demás no importa. Y se nos olvida que somos seres sociales, que somos seres relacionales, que nos necesitamos unos a otros, porque lo que a ti te suceda, a mí me va a repercutir. Si es bueno, me va a repercutir para bien. Si mi vecino, por ejemplo, no estuvo bien educado, es un muchacho que lo descuidaron y que está en drogas, que está en adicciones, y yo digo, bueno, mis hijos no, cuando mi hijo salga al patio enfrente o al parque y ahí vaya el vecino, pues evidentemente se van a contaminar, porque también va a convivir con una persona que hace y piensa diferente. ¿Qué sucede? Que los papás estamos ahorita metidos en muchos temas y el más importante lo estamos descuidando. Es qué clase de educación le estoy dando a mis hijos. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que mis hijos sean el día de mañana? Hombres y mujeres de bien, eso cuesta. Cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta dedicación. Y sobre todo, hoy por hoy se necesita mucho diálogo. Fíjate, cuando nuestros papás nos educaron, era mucho más sencillo. Educar antes era muy sencillo. De hecho, ahora hay incluso escritores que dicen educar hoy. Fernando Corominas, por ejemplo, habla de que educar hoy es diferente. Nuestros hijos hoy no solamente compiten, nosotros ahora no competimos simplemente como antes, ¿no? Que el niño que se portó mal es un ejemplo malo para mi hijo. No, ahora compites contra programas de televisión, contra mensajes del YouTube, contra redes sociales agresivas. Compiten, los papás tienen una competencia de cosas negativas que les llegan a los niños, que si no se ponen las pilas y comienzan a darse tiempo para explicarles las cosas como son, enseñarles lo bueno, lo malo, el camino en la vida a seguir, marcarles sus valores, sus códigos de conducta, los niños muy fácil se pueden ir por otro camino. Es decir, el papá sabe y debe recordar que los niños son como esponjas. Con que en casa tú les recuerdes cosas importantes. Yo muchas veces en mis conferencias les digo a gente, a papás, cuando doy conferencias de padres de familia preocupados de que no tienen dinero, no les alcanza para tal universidad meter a sus hijos, para que estudien en el extranjero, les digo, ¿de qué se preocupan?
si la mejor universidad, el mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos es la educación en tu casa. Lo que tú hagas en tu casa por ellos, ninguna universidad lo va a hacer, ningún colegio lo va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Darnos a esa tarea. Como tú dices, ¿cuántos papás hoy saben que en Nuevo León hay casi 6,000 escuelas y muchas de ellas en pésimo estado? No hay infraestructura. Que hay en México, por ejemplo, hay un presupuesto para la educación, el cual más del 95%, 90 y tantos por ciento se va a la nómina, a nóminas, a maestros, aviadores, etcétera, y solo un porcentaje pequeñísimo se va para infraestructura, para realmente darles calidad, tecnología a nuestros hijos. No sabemos tampoco cuántos papás se han echado el clavado a ver qué están viendo sus niños en la televisión, en las redes, cuántas horas deben de usar estos aparatos, qué es bueno para ellos y qué no. Sí, Eso no, nos ha es faltado. trabajar. Entonces, esta crisis educativa sí. se está dando, Marce, porque también los papás hemos dejado de voltear a ver lo más importante que hay para nuestros hijos, su educación, quién los está educando y cómo los estamos educando. Y en tiempos en donde, bueno, se atravesó una pandemia, Sí. y en donde la violencia intrafamiliar, ahorita que dices que dentro de tu casa creció, ¿verdad? Creció de una manera que no esperábamos que creciera. Sí. Entonces, dentro a veces de esas 4 paredes, junto con la deserción escolar, que es del 18%, pues bueno, si el niño se queda en su casa, lo que vive adentro de su casa a lo mejor no es lo que, no es a lo mejor, no es lo que debe de estar viviendo y educándose de. Yo creo que esto es como un faro dentro de la oscuridad, ¿no? Entonces, Así es. creo que, porque se lo súper recomiendo, le eché ahorita, bueno, no lo acabo de leer, pero lo empecé a leer y dije, me lo voy a llevar para mis hijos. Por supuesto. Empieza con el autoestima, o sea, esta parte de quién soy como persona, creo que en los libros de texto no está en ningún lado. Nadie te dice que tú eres lo más valioso que hay, que eres único, que eres irrepetible, que eres insustituible. Es decir, lo que tú dejes de hacer, nadie lo va a hacer. Y cuando a tu hijo tú le siembras esas ideas tan importantes de lo que él es como persona, del valor que tiene, de que dentro de sí mismo tiene una inteligencia y una voluntad para tomar las mejores decisiones, los hijos comienzan a sentirse bien con ellos mismos, a tener confianza, a no dejarse llevar solo por lo que ven. Es muy importante también recordar a los papás que la inteligencia se forma o se deforma. Ojo, tú puedes formar la inteligencia de tu hijo y hacer a un muchacho realmente que desarrolle toda su creatividad, sus talentos, o puedes deformarlo. Es decir, cuando esas cosas que tú decías, cuando en la familia hay problemas, cuando hay gritos, cuando hay violencia, cuando los papás no se preocupan por estar ahí atentos a sus hijos, a sus necesidades, a sus horarios, a sus comidas, cuando hay una familia, como llaman por ahí, disfuncionales, a los hijos les afecta muchísimo. Tú tienes que darte cuenta que lo más grande, la inversión más grande que tienes en casa son tus hijos, porque el futuro de tu sociedad y de tu país depende de ellos, pero no solamente tu futuro de tu sociedad, los futuros personales de cada uno. Fíjense, cuando tú educas a una mujer, educas a todo un hogar. Claro, es el porque pilar. cuando tú estás educando a una mujer, estás educando al hogar, al futuro hogar de las familias, esos pilares, a esas mujeres que van a saber realmente salir adelante, echarle ganas, tener inteligencia emocional. Sí. Este libro te lleva un poco al camino tan importante de control de las emociones. Hoy los niños viven de los impulsos, Marce. Muy padre. Las redes sociales, todo, te invita a realmente ya no concentrarte, ¿verdad? Ya nomás hacen clic, están pasando de una página a otra. Y lo más importante es que nuestros niños también no vivan de los impulsos y de las emociones, al revés, que las sepan controlar, que sepan que en el momento de una reacción rápido, de un enojo, no es momento para tomar las mejores decisiones, al contrario, cuando estés más sereno, que los papás enseñen a sus hijos a sentirse seguros de sí mismos, y eso se logra con el trabajo diario en casa y con el ejemplo. Cuando un papá de ejemplo también da cátedras maravillosas. Esta es una herramienta para hoy, para el tema educativo, en donde en la falta de, creo que, ¿dónde lo pueden conseguir? Mira, ahorita lo pueden conseguir en Eli & Bella, es una tienda muy bonita de muñecas en Vasconcelos. Aquí localmente. En el local de Express, de Plaza Express, Ajá. Eli & Bella.
En también Nuevo León. en Nuevo León, A nivel Publiarte, y ahorita nacional. lo estamos ya mandando pedidos, hacemos también pedidos a domicilio y a otros lugares. Y te pueden escribir. Me pueden escribir y se los enviamos al lugar que quieran. Me escriban, bueno, a mi WhatsApp, puede ser a mi correo, carolina.garza@gmail.com, o me pueden escribir también a mi WhatsApp al 818-252-0413, y nosotros estamos ya mandando libros a otros lugares también del país. Pues muchas felicidades, y creo que gente como Carolina necesitamos en México, ¿no? Que queremos que haya este tipo de iniciativas, como tú bien lo dijiste ahorita fuera de cámara, en vez de estarnos quejando también, porque muchas veces nos quedamos en esa narrativa de, ay, ¿qué está pasando con el gobierno? Y esto tal, hay que ver hacia el lado propositivo la solución. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por mi país, por mis hijos, por mi sociedad? En este caso, por la educación de México, que merece muchísimo, ¿verdad? Nuestros niños merecen la mejor educación y hay que luchar por dársela. Y empezar con quién soy.